lo voy a ganar, levántate, si ese es el otro que tú necesitas, ¿no? Porque ya tú ganaste. Cuando tú envías el texto, tu manuscrito a un concurso, ya tú ganaste. Tú estás mandando un libro, tú pudiste terminar un libro. Ah, pero que no es bueno, que no es malo, que si ganó, que si perdió. Eso no depende de ti, porque yo he sido jurado de premio. A veces eso tiene hasta que ver con el estado de ánimo que tengan esos jurados ese día, si le gustó el desayuno en el hotel que le dieron, si cualquier cosa tiene que ver con un premio, si tienen que dárselo a una gente, porque eso pasa también. Entonces, si lo hacemos crudamente realista el asunto, porque también a nosotros nos gusta como, soy el que va contra la corriente. No, 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 no. Clarines, ¿no? Termino el manuscrito y cuando lo mando al concurso ya gané, porque tengo un libro. Espero los resultados. ¿Y qué pasa con eso? Tú esperas los resultados, 4 meses, 6 meses, ese texto está ahí engavetado. Sale el veredicto. No, no saliste ni una mención ni nada. Pero ese texto tiene 6 meses ahí. Eso ha crecido, tú has cambiado. Tú puedes leer eso con otros ojos, mejorar ese texto, seguir intentando o irte por un editorial o imprimirlo tú mismo o lo que sea. Es eso. Yo voy a hablar 2 o 3 minutos más de eso, pero le quiero dar otro break ahora para que ustedes puedan considerar el lado metafórico de esa oración que ya ustedes escribieron. Ustedes escribieron una frase de un cuento que han querido escribir todos estos días, de una cosa que quizá ni siquiera tenían en la mente y se les salió esa frase. Ustedes tienen una frase ahí. ¿Cuáles son los aspectos filosóficos, inalcanzables, intangibles, nada de práctico, la locura de esa frase? Por ejemplo, la mía era un hombre está en la estación, ¿no? Un hombre está en la estación, ¿no? Yo puedo pensar cosas metafóricas alrededor de ese hombre está en la estación, con que el hombre se tira, espera un tren porque quiere tirarse, ¿no? Está ahí porque quiere matarse, suicidio. Puedo seguir pensando cosas metafóricas, el hombre es un ángel, puedo irme mucho más lejos, otra cosa metafórica, puedo decir, el hombre es un alien, ¿no? Piensen en algo relacionado con esa clase, con esa frase, del lado imposible, del lado de la emoción, del lado metafórico, del lado de la fantasía. Vamos a hacerlo así. Tienen otro minuto, ¿no? Otra frase, o palabras, lo que sea. Yo le agregué varias a esa frase. Porque inmediatamente sale una oración, bueno, pues surge la otra. Bueno, seguimos con el lado de lo metafísico. Es bueno hablar de Megan Van Nerisin hoy porque eh, la menciona ahí Valentín cuando estaba hablando de las cosas que yo había hecho. Y Megan Van Nerisin nació para mí con un cuento que se llama Ecuatur. Yo escribí un cuentito, el primer cuentito que escribí cuando me mudé a Chicago es un cuentito que se llama Ecuatur. Yo tuve una relación, entonces hablamos cosas personales ahora, porque todavía estoy en el lado de lo metafísico, ¿no? Yo tenía una relación con una persona, esa persona cuando nos dejamos dejó un diario que teníamos ambos, ella y yo empecé a releer las cosas que ella había puesto allí. Se me había ocurrido quizás hacer una novela corta con eso, pero después me puse a leer a Ernesto Sábato en El escritor y sus fantasmas, y él decía, no recomendaba que cosas que habían tocado y que eran reales se pasaran directamente y sin filtro a la ficción. Y yo al principio no lo entendía. Y después me di cuenta de que era muy fácil caer en esa trampa, ¿no? De tratar de meter la realidad a la ficción. Como que no era por ahí el juego. Y rehice el ejercicio,
Me ayudó mucho el hecho de que la muchacha había escrito en inglés y yo lo tenía que traducir al español, entonces ahí lo estaba haciendo ya un poco más mío. Y después de traducir todo ese texto de ella, me di cuenta de que nada de eso me servía, pero la conocí también a la chica a través de lo que había escrito, que hice un personaje a partir de ella, entonces ahí sí me resultó. Porque no tenía que usar lo que ella había hecho. Ya el perfume de lo que ella era y su estilo de escritura se me había pegado. Y me sedujo mucho esa idea, que después más adelante la iba a constatar con Ricardo Piglia dando una conferencia sobre Borges, que él decía, no es cómo está la realidad en la ficción, sino cómo está la ficción en la realidad. Y ahí, entonces, ahí fue que yo no lo entendí de una vez, me tomó un poco de tiempo hacer la distinción, pero en esa búsqueda yo aprendí muchísimo más y he llegado a crear ese personaje que se llama Megan Mannerissing, que es una escritora. Yo tenía personajes antes que escribían, como Lubrini, que escribe mucho, y el doctor Jonas Martin, que ahora escribe más. Pero con Megan me sale escribir un personaje femenino. ¿Cómo voy a escribir yo desde el punto de vista de una mujer? ¿Qué necesito? Etcétera, etcétera. Volvemos a lo que le había dicho antes. ¿Desde dónde tomo la palabra? Como escritor de narraciones, ¿desde dónde la tomo la palabra? Y me vi tentado al principio, como lo he hecho antes, de decir, no voy a escribir desde una mujer porque no soy mujer, no me voy a complicar nada. Pero recién estando aquí en Chicago, dándome cuenta de que cuando empecé a escribir sobre Megan, me fue tan bien en el sentido de que hasta me gané un premio con ese cuento y me gustó cómo fluía, dije, quizá lo puedo desarrollar. Entonces me fui al principio para encontrar la voz original de ella. Y lo más importante, arriesgarme. Un narrador tiene que arriesgarse. Era más fácil para mí escribir desde tercera persona, desde un hombre, para no ofender a una feminista o con esta cosa que está ahora mismo de cómo va a escribir él desde una mujer. Todo eso yo lo pensé, lo consideré y lo pesé. Pero después me di cuenta de que si no me reto como escritor, no me sale. Yo tengo que empujarme. A mí me funciona así. Ponérmela difícil. En esa novela que estoy haciendo ahora, que se llama El Germen de lo Fatal, en donde Megan tiene una gran parte, hay un personaje también que es ciego. Entonces yo decía, wow, un ciego escritor, te va a meter ahí, bacano, de verdad. Ya te metiste en lo de la mujer, no es suficiente eso. Digo yo, no, vamos a meternos en más problemas. Mientras más problemas me meto en la novela y lo trabajo y lo domino, quizá al principio yo pueda ver un poco de molienda ahí, ¿no? De desgaste. Pero si puedo manejar eso, se va a ver como algo artesanal. Y eso me sedujo mucho. Entonces, varias cosas con esto, ¿no? Usted tiene que tener confianza en sí mismo cuando está escribiendo y ponerse reto. No necesariamente la parte más fácil o de lo que tú estás seguro es lo que es. Nosotros también podemos escribir mucho desde la duda. Acuérdense que estamos haciendo un manuscrito. Este no es el texto final. Nadie va a hacer una novela o un libro de cuento de 0 a 10 y no sin tener un back and forth, sin ir de un día atrás para adelante. Si tú estás pensando en que tú tienes que tener el capítulo 1 perfecto para poder pasar al capítulo 2, no vas a terminar nunca. Tú tienes que darle para allá y tener lo que yo le digo, ahora me voy a brincar a lo práctico, un masacote. Tú tienes que preparar un masacote. ¿Qué tú estás escribiendo? Ok, vamos a ver. Estoy haciendo un libro de cuentos. Ok. Te puedo dar un caso práctico, un caso práctico. Si ahora mismo tú me pides un libro de cuentos, yo sé que tengo como 20 cuentos por ahí regados de cosas que me han pedido en revistas, de cosas que están por ahí, cosas que he desechado, cosas viejísimas también. Yo te puedo decir a ti, está bien, déjame hacer. Entonces hago un arroz con mango y cojo 20 textos y empiezo a ver qué cae dónde. Es una manera de hacerlo. Yo lo he hecho así antes. Te puedo decir a ti que El Factor Carne, que es mi segundo libro, que fue un libro de cuentos, fue así. Una colección de 3 cuentos ganadores de premio y menciones en sitio, 3 cuentos más que se escribieron junto con eso y que se enviaron a concurso y que no ganaron,
Porque la gente nada más ve lo que uno se gana, pero yo he perdido más de lo que he ganado. O sea, yo quizá me he ganado 6 o 7 premios. Imagínate a lo que yo he participado. Y al final, la obra de teatro del Ciudadano Cero. Eso es un libro que yo lo puse así. Ahora tú compara eso con un libro como Amoricidio, por ejemplo, que fue con el que yo participé en la Feria del Libro de Cuentos, ¿no? Ese fue un libro que yo hice cuento tras cuento, uno atrás de otro. Hice 12 cuentos, quité los 2 primeros y quité los 3 últimos y me quedé con lo que quedó. Y había personajes que se pasaban de un cuento a otro, pero era muy claro que era un cuento, que no era una novela, que eran cuentos. Hay uno de Wilkin, hay uno que es el Jaguar, hay otro que se llama Madera de Combate. Esa es otra manera de poner una colección. Eso yo lo hice uno detrás del otro. Con Candela, por ejemplo, yo empecé con el segundo capítulo. Y el primer personaje que vi fue a Lubrini, no a Candela. ¿Pero por qué se llama Candela? Bueno, Candela fue la primera idea, la idea germinal, la que me llevó a ver el texto. Pero la carne del texto, la fuerza, yo empecé por el capítulo 2. Y después me fui, cuando terminé la novela fue que hice el primer capítulo. Al Hombre Triángulo le cambié el final cuando fue una impresión de autor, y cuando lo publiqué con Isla Negra le cambié el final. Todo el capítulo final lo cambié. Porque una editora me recomendó eso. Trabajé con un editor. Siempre trabajo con un editor. Por más que yo supuestamente sé, siempre trabajo con un editor y siempre es un gran escritor el editor. Que trabaja trabajamos como un par, ¿no? Uno no se hace solo, el escritor no se hace solo tampoco. Tú piensas mucho solo, tú escribes, el que va a escribir eres tú. Pero tener un lector, tener un editor inteligente al lado es un regalo. Entonces uno aprende también a editar y ayudar al otro, ¿no? ¿Escucharon? Hay que tener la piel muy dura para escribir. Usted tiene que aguantar mucha crítica, porque ¿qué es la crítica? Yo te puedo corregir, editar un texto, tú coge y deja. Tú no tienes que llevarte de mí. Nadie tampoco de maldad. ¿Pero y qué? ¿Es un texto? Yo he trabajado con Argénida, por ejemplo, mucho. Y eso es borra, quita, pon, mueve, con libertad. Porque si tú me das un texto es para eso. Tiene que tener un manuscrito. Tiene que hacer un manuscrito. Y tiene que definir qué es lo que va a hacer. Ahora te digo yo. Otro consejo importante es que los narradores somos gente que tomamos decisiones. Tiene que tener en silencio, concentrarte en el texto para que puedas escuchar lo que tu personaje te están diciendo. Recuerda que tú no controlas nada aquí. Tú eres simplemente un vehículo de traducción para toda esa voz, porque tú no estás bien de la cabeza. El que escribe narraciones no está bien de la cabeza. No está bien. Tiene esa voz ahí constantemente. Entonces, para tú curarte la esquizofrenia, y vuelvo, digo, esto le cabe a todo, al cronista, al periodista, al narrador, es el que escribe diario. Tú tienes que escribir a diario para poder articular. No estamos hablando de publicar todavía, escribir a diario, de lunes a sábado, taca, taca. Para allá voy ahora, esa va a ser mi última intervención para que abramos y ustedes me hagan preguntas. Vamos a hacer ahora un break para escribir la parte práctica de la frase que hicimos. Y después yo voy a cerrar hablando un poco de mi propia rutina para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo uno, con trabajo, con hijos, con todo, uno se puede organizar y sacarle provecho a la narración, ¿no? Que es también no es de que un trabajo terrible, es muy bonito cuando usted puede sacar de la nada una historia. Por eso es que es seductor hacer historias, ¿no? Cojan esa frase ahora. Piensen, relean su parte metafórica, ahora piensen en lo práctico. Un hombre en una estación que puede volar, que puede ser un ángel, que está ahí para suicidarse, está ahí para suicidarse, vamos a pensar en lo práctico. ¿Por qué ese tipo se va a suicidar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se va a tirar? ¿Está esperando un tren? ¿Qué vamos a hacer mientras esa luz de ese tren que viene en la estación, él la está mirando ahí? ¿Qué es lo práctico? ¿Qué ropa lleva? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tan alto es? ¿Está triste? ¿Está contento? ¿Está borracho? Eso es lo práctico. ¿Cuáles son los mecanismos?
¿cuáles son las excusas que yo voy a usar para poder decir toda esa cosa metafórica que yo dije ahí? Es un alien. ¿Qué hace un alien aquí? ¿En qué ciudad es que está? ¿En qué año estamos haciendo esta historia si es un alien? ¿Es ciencia ficción? ¿Va a ser ciencia ficción? Pues entonces, ¿cómo es ese tren? ¿Cómo es la estación? ¿Me entiendes? Vamos a escribir lo práctico de tu frase que tú tienes ahí. ¿Sabes, Rey? Repite la frase, que hay gente preguntando por Facebook y por aquí también, Sí, que llegaron un poquito tarde, perdón. sí. Bueno, el ejercicio que hicimos fue que cogimos una frase como un prompt, ¿no? La que yo propuse, la mía, es un hombre espera en la estación. Entonces después hicimos un break para ponerle cosas filosóficas a ese hombre que llegue a esa estación o a esa mujer que llegue a esa estación, o si es un fantasma, o si cosas que no, se va a matar, se va a suicidar. Cosas metafóricas, cosas que yo no, cosas emocionales relacionadas con esa situación. Y la otra cara de eso es lo práctico, porque ya tú tienes lo emocional, se va a matar. Entonces lo práctico es cómo se va a matar, por qué se va a matar, está triste, está contento, qué ropa lleva, es de día, es de noche, es un alien. Bueno, pero ¿cómo luce? ¿Luce scary o es chistoso? No sé. Es un ángel. Hay una música celestial ahí que no puede decir lo que es un ángel. ¿Qué ropa lleva? ¿Está vestido? ¿Tiene una túnica? Las cosas prácticas de esa frase, ¿no? Y estamos trabajando, estamos gozando. Bueno, entonces ya antes de abrir para las preguntas y las respuestas, yo el jueves, el miércoles, voy a dar una cátedra magistral con Mayra Santo, la boricua, la narradora boricua. Vamos a estar hablando ¿cómo se llama esto? Vamos a estar hablando un poco de la narrativa en el Caribe hispano contemporáneo. Narrativa, así se llama, narrativa en el Caribe hispano contemporáneo. Entonces, yo no sé qué va a decir Mayra, pero ella conoce muy bien este tema porque ya ella ha dado varias conferencias sobre ello. Ha hablado de Rita Indiana, ha hablado de la escritura en Cuba, ha hablado de la escritura en Puerto Rico también. Ella lo conoce también porque manejó lo que era el Festival de la Palabra en Puerto Rico y también porque ha compilado varias antologías, entre ellas una que se llama San Juan Noir, que pertenece a una trilogía de antologías que hay. Una se llama Habana Noir y otra se llama Santo Domingo Noir también. No, creo que en Santo Domingo no está, que era Puerto Rico y La Habana, que están publicadas aquí por Akashic Books. Bueno, yo lo que voy a hacer ese día es que voy a tratar de plantear una teoría que tengo que empecé a desarrollar en la tesis, y es que para hablar de narrativa contemporánea en la República Dominicana, tienes que situarte primero a final de los años 60 con una trilogía formada por Aida Cartagena Portalatín, Pedro Mir y Marciolo Maggiolo. Pedro Mir, los tres dicen en entrevistas por separado que en la República Dominicana no se puede escribir novela, que el ambiente no está para escribir novela, que es un país de poetas, todo eso dicen ellos. Y sorprende que meses después los tres publican novelas y los tres publican muy buenas novelas. Esto lo dice repetidamente Aida Cartagena Portalatín en varias entrevistas, en una hasta con un poquito quizá de cinismo, dijo que no cinismo, borremos eso, que ella se refiere a Marcio Belón Maggiolo como el novelista, que él tenía con qué. Dice ella, y cito, yo no puedo ser novelista, un novelista necesita muchas cosas, dice ella, ¿no?
Luego Marzo Beló Mejiolo lo dice por ahí y Pedro Mil lo dice en México, que no se puede. Pero después Pedro Mil publica Cuando amaban las tierras comuneras, que es un texto experimental, bellísimo, una novela, un poema en prosa, digamos, un poema histórico en prosa, muy acertado ese libro. Luego Marcio Beló Mejiolo publica Los Ángeles de Hueso y De Abril en Adelante. Y Aida Cartagena Portalatín con Escalera para Electra. Ese triángulo de textos, no, esto no lo digo yo, se estudió mucho en los 80. Ramón Figueroa tiene un buen ensayo sobre esto. Usted puede, ¿por qué decimos que son buenos y que son determinantes? Porque usted puede trazar una línea desde lo que se está haciendo hoy, Rita Indiana, Junot Díaz, incluso Julia Álvarez y las nuevas también, Elizabeth Acevedo con The Poet X y la muchacha esta Angie Cruz con Dominicana. Usted puede trazar una línea directa de ese trabajo que va a atravesar toda la narrativa dominicana sin tener que desviarse. Gente como Aurora Arias, ¿no? Sin tener que desviarse. Y se puede preparar una buena antología, un buen trabajo de ensayo, se puede hacer un buen trabajo investigativo si usted se sienta a definir generacionalmente cómo ha evolucionado la narrativa dominicana, si empieza desde esa trilogía que yo le dije y acaba. Y vuelvo, bueno, puede ser Rita Indiana, puede ser Junot, puede ser, no sé, Pedro Antonio Valdés, por ejemplo. Si usted puede hacer una línea directa. Y eso para mí es lo que determina, ¿no? Lo que es una buena literatura. En lo práctico, usted escribe como la vida suya esté ahora mismo, ¿no? No espere el momento ideal para escribir porque no existe. No hay un momento ideal para hacer un texto, no va a llegar. La cosa, usted como novelista, como narrador, como cuentista, nada más se va a poner más busy en lo que el tiempo pasa. Usted se pone más viejo y más responsabilidades le van a llegar. Esto no es terrible, esto no es un doom, esto no es el fin del mundo. Uno se adapta, porque uno se puede adaptar a las cosas. Entonces, y ser realista, ¿qué es lo que uno quiere hacer? ¿Qué es lo que uno quiere hacer? En mi caso particular, pues yo tengo proyectos que van saliendo, trabajo con muchos proyectos, trabajo con una órbita de proyectos alrededor y voy sacando los productos en la medida en que van fluyendo las cosas. Estamos en septiembre, ¿no? Yo he hecho varias cosas ya este año, pero por lo que me queda del año, y no les voy a hablar, por ejemplo, de mi trabajo académico ni de las otras actividades que tengo. Vamos a hablar solamente de la ficción. Pues yo estoy terminando una novela ahora que se llama El Germen de lo Fatal, que ya la tengo contratada en una editorial en México. Yo la propuse a la editorial, que es una cosa nueva que hice ahora. No esperé a terminar el libro. Hice el capítulo 2 y el capítulo 3, que fue lo que me llegó. Lo escribí por la Megan Van Nerissing esa. Y lo sometí a una editorial en México con una página de sinopsis de lo que es la novela. No le dije a ellos si está terminada ni nada. Le di el título y le di lo que yo pensaba, incluso un título provisional por si acaso. Cuando ellos aprueban la propuesta, que dicen que quieren leer más, yo le mando un capítulo completo y le digo, dame tiempo para completar lo otro. Pero ya como hay un interés, me siento a hacer uno de los 2 capítulos que me faltan, porque decidí, porque tú tienes que tomar decisiones, decidí que iban a ser 4 capítulos. Ahora van a ser 3, porque tú tratas de no poner más, sino de bajar un poco. Y Rey, ¿y cómo tú haces todo eso? Digo, bueno, tú te programas. Yo tuve la facultad de que a principio del año me invitaron a Francia a dar clase todo enero y parte de febrero. Eso me permitió a mí estar como en un seminario, en una catedral, ahí frente a una catedral, solo, podía caminar con un tren a la universidad, dar mi clase y regresar. Entonces no iba a tener a mis hijos, y ellos iban a ir a visitarme por un tiempo corto, pero la mayoría del tiempo iba a estar solo en ese monasterio escribiendo. Entonces digo, pues este es el momento, tengo que aprovecharlo, no puedo ir allí con dudas
sino que dejé todo a un lado y pude encerrarme ahí a avanzar como yo pudiera y a tener objetivos realistas de lo que yo iba a poder terminar o no allí. Entonces hice la gran cantidad de la novela la hice allí, y ahora que no tengo tiempo porque estoy aquí encerrado, porque tengo los muchachos, porque estoy dando clase, qué sé yo, el objetivo es tratar de escribir una página por día de lo que me falte de eso. Una paginita por día. ¿Cómo yo me ayudo con eso? Yo escribo una columna en acento 4 días a la semana. Yo no tengo excusa para no levantarme a las 4 de la mañana y lo primero que yo hago es escribir eso. Si no me siento con deseo de escribir, escribo la columna primero para calentar un poco la mano y luego me tiro a mi paginita, y lo más importante, y con esto cierro, es entender que no tiene que ser perfecto. Incluso puede tener falta de ortografía. Puede estar lo que sea, no importa. Ponle más página al masacote, que llegará el momento de tú releer. Es más, te digo más, mientras más errores tú pones ahora, más ganas te van a dar a ti después de releer, porque es en la relectura que se crea la obra, que en realidad coge consistencia, que se vuelve concisa, que se vuelve esa esfera que dice Cortázar. Y terminamos con eso. Cortázar habla de que el cuento perfecto es una esfera. Eso está bien, pero la esfera no se hace en un día. Cortázar no se va, digo, no sé cómo lo hacía él, pero yo no creo que tú te sientes en una mesa, ¡pum!, está perfecto, ya salió. La idea puede ser perfecta, la ejecución, pero después eso tiene que tener un trabajo de artesanía, de lijar, como el que trabaja la madera, hasta que eso dice él mismo que está. ¿Está bien? Eso es lo que yo tengo por ahora. Vamos a coger un par de preguntas, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Levantando la manita. Vamos a ver quién desea. Bueno, Víctor Escarramán levantó las manos. Los demás, si pueden levantar las manos a través del sistema, se lo voy a agradecer. Después sigue Niol Guerrera. Víctor tiene la palabra. Gracias. Víctor levantó la mano física. Qué bien, qué bien. Sí, Me gustó esa. Esa me gustó. Se vale también así. Y pues, me estaban criticando en Unive, Raiza sabe, pues yo le estaba levantando la mano así. Gracias. Adelante. ¿Esa también la levantó así? No, que me estaban criticando en Unive los otros días, que levanté la mano así. No, es por aquí que se levanta. Ah. Adelante, adelante. Para variar, muy bien, gracias Rey por participar con nosotros. La pregunta mía va en este sentido. En la narrativa de novelas, normalmente las personas que te leen tienen diferentes matices de pensamiento. Hay algunos que les gusta la acción en la obra y hay otros que se van por la parte psicológica. Cuando uno lee a Ernesto Sábato en El túnel, no encuentra homicidio, no encuentra un atraco, no encuentra ningún tipo de esas cosas, pero es una obra bien estructurada, bien planteada, solamente está la parte psicológica. Es decir, la pregunta está entre cómo lo digo y cómo quiero que el otro lo interprete. ¿Cuál es la forma que debe utilizar un autor para meterse en ese canal donde tú no tienes homicidio ni tienes ese tipo de actuación y la obra te queda bien presentada? Bueno, es que depende de lo que la obra te pida también, ¿no? Depende del contexto de la pieza. Yo te hablo, como te digo, de la experiencia propia. A mí me gusta mostrar y no decir. Es una costumbre que yo cogí, por ejemplo, en teatro y en cine, ¿no? Escribiendo guión. Yo trato de hablar de lo, ¿cómo te explico? Yo trato de hablar de algo que no está nada relacionado con la situación verdadera que está pasando ahí. Es una manera como de proyectar, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. En Los gestos inútiles, en la novela mía Los gestos inútiles, yo narro un momento en donde una pareja, o sea, hay un hombre y una mujer, hay una tensión sexual entre ellos, él cree que ellos van a salir a tener relaciones, ¿no?
Y ella lo, y ella lo cita en verdad para decirle que está embarazada de otro. Entonces, antes de que lleguen al sitio, yo empiezo a hablar psicológicamente de las expectativas de ambos, ¿no? Y me enfoco más en el hombre porque el deseo, él quiere acostarse con esa mujer, ¿no? Perdón, Cuando llega al restaurante, perdón, Glady, silencia su micrófono, por favor. Adelante. cuando llega al restaurante, yo me olvido de ellos y empiezo a verlos desde el punto de vista del camarero. El camarero es un muchacho que es su primer día. Entonces él comete muchísimos errores tomándole la orden, llevándole la orden, incluso hasta se le cae una bandeja, hace un desastre. Todo yo lo hago desde él. O sea, el fracaso de ese momento, de la decepción de que no van a hacer el amor, yo lo veo desde el camarero y se lo pongo a él. Entonces, alejarme directamente de la situación me ayuda mucho a verla, a crear esa distancia que es muy buena porque entonces el lector se hace su propia película de lo que está pasando, ¿me entiendes? Ok, excelente. Vámonos con Niurka Herrera. Niurka, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, ¿me oyen? Sí, te escuchamos. Hola, Andújar, ¿cómo estás? Hola, mi basquetbolista preferida. Bueno, yo te vi hablando hace un ratito sobre las editoras. Me gustaría saber si tú tienes agente literario y qué valor tú le das. No tengo, lo intenté en un tiempo, yo le decía a ustedes antes, bien temprano, de que yo soy un escritor, un outsider, o sea, yo no estoy en el sistema literario. No soy un escritor de carrera, digamos, en ese sentido yo soy un aficionado. Yo intenté cuando era más joven tener un agente, había intentado muchas cosas, pero eso roba mucho tiempo. Hay gente que le funciona, incluso hay escritores también que le funcionan de ellos mismos con su libro y todo eso. Yo decidí muy temprano de que eso a mí no me funcionaba porque yo lo que quiero es escribir en realidad. Entonces eso me da mucha tensión emocional, me roba mucho tiempo y por un tiempo, ahora vamos a la honestidad del tú a tú, por un tiempo eso me achicó un poquito el corazón porque tú te sientes como que nadie me quiere, estoy olvidado. Pero yo lo que dije fue, no, yo tengo lectores, ahora te digo yo. Entonces empecé a cultivar lectores, buscar estrategias para yo conseguir gente que me leyera. Entonces yo lo voy colectando los lectores uno a uno y tengo esa meta, como quiero un lector hoy, quiero un lector, así, como un adicto, así. Y por eso publico en Acento, publico aquí, publico allá. Hago relaciones con gente. Por ejemplo, Ángela Suazo la conocí por tercero, de un tercero, de un tercero. Y llegamos y conectamos. Y con gente que estaba en la órbita de ella. O sea, ella estaba muy cerca de mí, pero no sabía quién era yo. Entonces, para mí conquistarla a mi reino, porque también te digo, sea algo. Yo no tengo agente ni nada de eso, pero tú me lees a mí y yo me quedo contigo en algo. O te gusta o no te gusta, pero no te deja indiferente, ¿me entiendes? Entonces yo me enfoco en eso, en tratar de no parecerme a nadie, en confiar en mí mismo y en mi texto y en mi historia. Y trato de hacer textos pequeños, porque si no te gusto, al menos no te da ese tan mal sabor de que tiene que leerme 300 páginas. O sea, yo te doy 120, 130 páginas, una novela corta. Si te gusta, puedes buscar más. Y si no te gusta, ya no tiene que estarte metiendo ese marrón ahí, ¿no? Déjame abusar un ching y hacerte otra preguntita. Permisito. Una preguntita. A la hora de narrar, ¿qué tiene más peso? ¿Lo leído o lo vivido? Excelente pregunta, excelente pregunta. Yo diría que lo leído. Yo diría que lo leído. Porque es que lo leído es que te da el filtro para tú pasar lo vivido. La vida de nosotros son muy aburrida en realidad. Nosotros somos egoístas que creemos que nos la estamos llevando, que nos la estamos comiendo. Pero desde que tuve un tigre parado en un motoconcho, en un motor, que ahora veo en Instagram que es una moda, como que andan en unos motores supersónicos y se paran de cabeza y vaina. Tú dices, la vida y yo tengo que irle a cambiar el pañal al niño mío. ¿No? Yo digo, pero ese tipo está gozando, yo estoy aquí mamando gallo. Pero ¿qué pasa? Me acuerdo de un besito que di en un carnaval de La Vega, una jeva, un recuerdo, y más yo que estoy fuera, tú ves. Ese recuerdo pasa por el filtro que yo me he hecho de las lecturas que he hecho últimamente.
Y eso es lo que le da el gustico, le da el sabor, porque tú robas. Nosotros los narradores, a mí la poesía no sé, porque el poeta se inspira, pero los narradores roban. Yo robo muchísimo. Yo vivo leyendo, encuentro algo que Los me gusta. poetas nos inspiran, trabajamos mucho. Trabaja para nosotros, porque nosotros usamos la poesía de ustedes para poder hacer nuestra chulería, ¿no? Amén, amén. Vamos entonces a Es una continuar. pela. Niurka, ¿te satisfizo la respuesta de... A Niurka Sí. y a Escarrama, ¿le satisfizo la respuesta de Rey? Claro que sí, gracias, Rey. Y soy tu fan, ¿eh? A mí tú no me robaste, yo me entregué. Así, No. Vamos a continuar con Carlos Arturos. 2 minutos, don Carlos, para usted. Y disculpe, Gracias. le debí decir 2 Saludos a minutos todos. también lo demás, pero se me pasó. Rey Perdón, Antonio. Elena, que estoy en lista, ¿eh? ¿Tú estás en lista? Yo no te veo con la mano levantada, ¿viste? Levanta esa manito. Va, dale, Esto de Carlos. la tecnología, Rey, es lo más espectacular que yo he visto. Sin embargo, tengo dos cuestiones. La primera, felicitarte. Leí los textos tuyos y primero se ve el oficio, uno. Segundo, la escuela, porque es una escuela que no es la que nosotros estamos enseñados. Tal vez lo que dicen los demás escritores dominicanos es precisamente eso. Que cuando tú tienes un oficio y una escuela donde tú has percibido estructuras del proceso de producir una obra, entonces tú tienes el armazón hecha, te toca tener las palabras y las palabras se recogen, como tú bien dices, de leer muchísimo. Ok, esa parte me gustó mucho, pero esto es lo que más me ha llamado la atención y quiero puntualizarlo bien. Tú hablas muy claro de una estructura metafísica muy precisa. Tú hablas de pensamiento, sentimiento que afecte la idea, el contenedor de lo que quieres decir. Pero el oficio es lo que lo materializa como una obra. Tú estás hablando de algo, no es una metafísica cualquiera, es una metafísica muy clara, muy definida, es una estructura casi cabalística de cómo se realizan las cosas. ¿Tú tienes un trabajo en ese sentido o es simplemente que coincide con ese aspecto preciso del realizador? Curiosidad. Es básicamente curiosidad. O sea, yo le decía temprano que yo estudié en AP, que estudié negocio, trabajé en McDonald's, hice una maestría en gerencia de mercadeo, iba por ahí. Pero como ganaba bien en McDonald's, me podía comprar los libros que yo quisiera y viajar mucho y ver mucho teatro. Entonces me entró la curiosidad de cómo uno de la nada puede sacar una historia. Y después me cayó más la curiosidad de ver, por ejemplo, adaptaciones, como Kurosawa, por ejemplo, adapta a Shakespeare, te lo tira en la cara y tú dices como, wow, me gusta Kurosawa, pero tú estás leyendo a Shakespeare, que Cortázar lo hacía, qué sé yo. Y como nos criamos leyendo el boom, o sea, yo no soy de esa gente que les reprocha al boom nada, o sea, yo al contrario, esa fue mi escuela y de ahí me moví a otras cosas y a otros intereses. Me interesó mucho la reescritura. Pero después que se me fue o que se me ha ido recién esa cosa de la juventud, de la fuerza y de la arrogancia de la juventud, he podido moverme a un espacio de la continuidad y la consistencia, que era lo que yo quería encontrar. O sea, yo no quería nada más escribir un poema y después la semana que viene escribir otro y todo eso. No, eso está bien, pero me apasionaba más el hecho de hacer una obra diaria. Por ejemplo, uno de los escritores que yo más admiro es Juan Carlos Onetti, y él se reía mucho de otro escritor que yo admiro menos, que es Vargas Llosa, porque Vargas Llosa decía que él tenía una estructura para escribir, que sé yo, que yo digo, mira, a mí eso me resulta. A mí me gusta Onetti y Bukowski, pero yo no puedo vivir así, yo no puedo beber o vivir así. Me funciona más el estilo de Vargas Llosa, de Murakami, de la misma Ida Cartagena Portalatín, que eran gente que encontraron en el área de la lectura y en la academia y en la filosofía unos estilos de vida que le permitieron hacer una obra y entender que no es perfecto, no tiene que ser perfecto, sino que tiene que ser diario, eso sí.
Yo no quiero que sea perfecto, pero me gustaría mucho que fuera como yo lo he estado haciendo desde que escribí la tesis para acá. Candela yo la escribí, por ejemplo, en cabarete, en la playa, de noche, resacado, fumado. Después escribí un libro de cuentos muy triste que se llama Saturnario, pero después me entregué a escribir Los gestos inútiles. Y si tú ves la estructura de las dos novelas, Los gestos inútiles y Candela, vas a ver la diferencia, porque yo Los gestos inútiles lo escribí después de haber escrito mi tesis. Yo estoy escribiendo narrativa ahora con la estructura que yo tuve que hacerme para poder escribir una tesis de doctorado. Y la gente me decía, que esa cosa académica te va a matar la creatividad de la narrativa. Y yo decía, no tiene que ser así. Porque entonces cuando yo leí Los filósofos para poder hacer mi tesis, ahora en la novela caen y se dejan caer por ahí. Y es muy chulo hablar de filosofía con dos tipos en un colmado. O sea, yo puedo poner a dos motoconchitas parándose a beberse una pequeña y de repente ellos oyen al colmadero que está discutiendo, que quizás con Alexis Gómez Rosa, una vaina bien profunda de filosofía. Y los tigres se están dando esa filosofía en dembow y vaina en una esquina ahí violenta. Entonces yo digo, wow, eso es una... Rey, pero ¿por qué tú estás pensando eso? Eso no pasó. Bueno, pero puede pasar. Coño, eso sí está interesante. Vamos a meterlo ahí. ¿Me entiendes? A sacar las cosas de los sitios y a ponerla en otro sitio. Eso es lo que le va a dar chulería a tu narración. Sácalo del sitio en específico. Tú vas a hablar de una maestra de Kindle. Ponla a visitar a su prima que es una stripper en Santiago. Perdón, un segundo. Sácala, ¿no? Pero espérate un segundito. Y eso me gustó mucho cuando lo dijiste, pero yo quiero que lo recreemos otra vez. Fíjate, tú prácticamente construyes todas las características del personaje en el imaginario primero, para que él se exprese a través de la palabra. O sea, si yo no quiero palabras, yo busco a Juan Carlos Mies o alguno de ellos. Ahora te encontré a ti, ahora voy a tener que trabajar un poquito con esa actualización que tú me estás entregando. Pero, por ejemplo, si yo tengo que trabajar, yo me acuerdo cuando leí por primera vez 62 de Modelo para Armar de Cortázar. A mí me costó mucho trabajo que Rayuela me gustara porque me gustaba mucho la parte poética que tiene 62, que era muchísimo más redonda. Mientras que en la otra el tipo quería hacer algo que nunca nadie hubiera hecho. Y en eso probablemente la pegó, pero a algunos no nos gustó tanto. Pero ¿qué pasa? Sí, y es lo que y quiero que recalcar en eso que tú dices del gusto. Es que no nos tiene que gustar todo, tú aprendes más de lo que no te gusta. Disculpa, se está escuchando mal ¿usted no escucha mal? A mí. La transmisión se está escuchando como... Me ha pasado un par de veces en reuniones en esta semana con... ahora se está escuchando bien. Hable, Rey, a ver. Okay. Digo, yo decía de la cuestión del gusto que uno tiene que leer indiscriminadamente porque a veces tú aprendes más de lo que no te gusta que de lo que te gusta. Okay. Yo me lo chupo entero, por eso mismo. Exacto, para poder criticar, yo necesito comerme la comida primero. Sí. Si no, no tengo derecho a criticarla. Sí, exacto. Yo voy de acuerdo con eso también. Vamos a pasar con la siguiente persona. Hey, perdón, antes de irte, déjanos una lista de tus recomendaciones. Entre esas mete 2 o 3 tuyas, porque nosotros lo de acá lo leemos continuamente, pero ese estilo que tú presentaste, que está más orientado hacia ese mercado en el que estás trabajando, que es muy exigente para la obra cuando se entrega. Es verdad que no tiene que estar acabada, pero tiene que estar lo más cerca de ser poco criticable en la estructura. Así es. Okay. Sí, una lista de cómo yo me la bandeo editorialmente, exacto. Podemos hablar de eso, sí. Es un buen tema. Sí. Vámonos entonces, Fone Bellier. Bellier Beltrán, ¿eres tú? El Fone Bellier. ¿Estás ahí, Bellier? Sí, él es Bellier Beltrán, está ahí. Adelante, Bellier. Bellier, tiene la palabra. Se fue para Vallaguana. Bueno. Parece Sí, que, Bellier se fue. Ok, pues vámonos con Ariel Santo. Ariel, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente.
Perfecto. Mira, mi inquietud es la siguiente. Cuando uno inicia a escribir una historia, uno arranca con gusto y con ímpetu, y parece como justamente el momento en que tú te enamoras, tú te entusiasmas, tú le vas con todo, pero llega un momento cuando estás produciendo en que no sabes cómo continuar o cómo concluir. La pregunta es, cuando tú estás escribiendo, ¿sabes exactamente hasta dónde te diriges? ¿O va surgiendo todo en el camino? No sé. Yo sé lo que quiero, pero no sé cómo voy a terminar. Así es. Entonces, por eso tomo decisiones todos los días en base al texto. Por eso que tengo que trabajar todos los días, porque tomo decisiones a diaria. Y trato, como dice Yoda en Star Wars, ¿verdad? Como los Jedi, tú tienes que dejar el miedo de dejar, de cortar. La piel tiene que ponerse dura para las críticas y la mano sueltecita para cortar. Porque nos pasamos a veces 3 semanas con un cuento viendo a ese hombre con esa bata y pensando en ese doctor, en ese doctor, en ese doctor. Y al final de cuentas te das cuenta de que no era un doctor, que era un carnicero. Porque tiene una bata. No, porque es muy fácil irnos por lo primero. Tiene una bata, es un doctor. No, quizá es un carnicero. Entonces, tiene que tomar decisiones rápido. De los mejores consejos que me han dado a mí, me lo dio en Cuba. Me voy a acordar el nombre de este narrador ahora. Es un Padura, Leonardo Padura. Cuando lo conocí por primera vez, él ya había leído Candela porque le habían hablado de un thriller caribeño y esa novela la publicó Alfaguara y se movió muy bien. Entonces él tenía una referencia sobre mí. Y el mejor consejo de esa tarde que él me dio fue, porque yo le dije de otro texto y le pregunté de una vez, mira, tengo este problema, ¿cómo lo puedo resolver? Y él me dice, Rey, tienes que tomar decisiones. El narrador lo más que te tarda en tomar la decisión, lo más que vas a sufrir con el texto. Toma decisiones y acuérdate de que no tiene que resolverse hoy. Si es un cuento, todavía mucho más. Con el cuento yo me seduzco mucho me reto a no saber el final, a sorprenderme yo mismo con el final. Entonces, por eso siempre terminan haciendo las cosas la gente más inesperadas. Tiene que tomar decisiones. Y regularmente las decisiones más descabelladas son las que más descabelladas. Te voy a poner un ejemplo de eso. Yo en Los Gestos Inútiles decidí que todas las cosas importantes en la novela se iban a resolver en una mesa en un restaurante. Y si te fijas, los 3 momentos más importantes, uno pasa en una fonda, en un barrio, otro pasa en un restaurante muy fino y otro pasa en una cena en una casa. O sea, todos están comiendo cuando tienen que tomar decisiones importantes. Entonces, ¿qué tú haces cuando tú tomas decisiones? Tú dices, voy a hacerlo así, pero no sé qué va a pasar. Porque no sé en dónde más van a comer. Yo sé que van a comer y que van a resolverse en un restaurante, pero no sé en cuál restaurante ni quién. Tenemos, así mismo estoy de acuerdo contigo. Tenemos a Feli Tejada en turno. Está Héctor Santana, pero antes de Héctor tenemos que dar la palabra a Vladimir, porque él la había pedido de manera levantando de que la manita. No, pero déjalo para último, que él no necesita la palabra para nada. Sí, a Vladimir, me hace una pregunta y yo le dedico una columna en el periódico. O sea que él puede aguantarse un poco. Entonces, vamos a cederle la palabra. Vladimir, primero a Feli Tejada. Vi que Beliés se integró y estaba antes que tú, Vladi. Le vamos a ceder a él y después sigue tú. ¿Está bien? Mira que Vladimir está en reelección, Elena. No hagas eso. Ese hombre está en reelección. Él quiere volver a dirigir el taller en el 21. Déjame, Pero ahora mismo la moderadora soy yo, ¿ok? Sí, tú vas. Lo que pasa es que el 20 no te cuenta, el 20 no cuenta. Vladi tiene que volver en el 21. Es verdad. Vamos, Félix, te escuchamos. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Buenas, Ray, ¿cómo estás? Primero que todo, profesarte mi admiración. He leído tus textos y la verdad que tu trabajo
es aparte, o sea. Pero la pregunta es la siguiente. Yo nunca he publicado, pero actualmente terminé el borrón inicial de lo que va a ser la primera novela de una trilogía que quiero escribir. Me quiero ir preparando para presentarle a editoriales, especialmente editoriales internacionales. Sé que es sumamente competitivo, sé que es complicado, pero uno de mis objetivos principales como escritor es internacionalizar un poco más la literatura dominicana, que lamentablemente se ha quedado muy atrás. Si nos vamos, por ejemplo, a un artículo que leí recientemente del periódico El País en España, que hablaba y especificaba que en República Dominicana hay mucho talento, pero muy pocas editoriales que lo difundan. Eso obliga a que si deseas que tu trabajo se internacionalice un poco más, necesitas salir, necesitas lanzarte editoriales internacionales con la intención de que obviamente tu obra sea leída por lectores de otros países. En ese caso, ¿qué me recomendarías? Bueno, tú tienes un caso bien claro porque ya tú tienes un plan de pasar una trilogía y tienes un manuscrito que está terminando. Yo te recomendaría a ti que ponga ese manuscrito que tú tienes ahora mismo en una gaveta, así como está, y empiece a escribir la segunda o la tercera novela de la trilogía. Empieza a crear un manuscrito de esa, porque en ese proceso ya tú vas a crear tu estructura de la trilogía completa. Cuando tú termines de hacer eso, vuelve a lo que engavetaste, revísalo de nuevo y en ese proceso prepáralo para que salga. Entonces, tiene que tener muy clara cuáles son tus expectativas. Yo en tu situación, por ejemplo, que es que sea tu primer texto, ¿verdad? Yo me fuera primero a los concursos. En España hay muchos concursos regionales que tú no tienes que ser español. Ese puede haber y en Cuba, en Casa de las Américas, en Cuba siempre hay un concurso abierto para escritores jóvenes, gente que nunca ha publicado. Hay incluso, que en este caso te conviene, muchos de esos premios que específicamente son para primeras novelas, cosas así. Empieza a hacer tu trabajo de campo en ese aspecto, que eso puede ser un poco tedioso también. Y por eso te digo que prepares la segunda o la tercera, porque si tú entras en un proceso de publicación o mandas uno de esos textos a un premio, tú vas a tener que esperar por lo menos 6 meses o 1 año para que eso salga. Entonces, nosotros los narradores somos un poco impulsivos. Para que no te desesperes, coge ya ese otro texto que tú estabas haciendo de la trilogía y yo fuera tú que lo hice, saco una edición de autor para pasársela a los panas, para ir calentando, para mojar la mano en la calle. Yo sé que tú quieres ser internacional, pero tienes primero que crear un feedback con la gente que está al lado tuyo, ¿no? Dependiendo de cómo le vaya ese texto que tú publicaste tú mismo, ponte una meta. Yo lo hice y se lo he recomendado a otros escritores y le ha ido bien. Y ese consejo me lo dio Pedro Antonio Valdés a mí. Cuando yo, El Hombre Triángulo, de ser una obra self-published a pasar a editorial Isla Negra, me dijo a mí Pedro Antonio Valdés un día, ya con lo que tú tienes, nunca pagues para publicar un texto más. Ya tú pasaste esa etapa. Y hasta el momento es lo que he tratado de hacer. Y muchas alianzas, ¿no? Con gente, editoriales. Y lo más importante de todo esto, para terminar, es la piel dura, preparado porque te van a decir mucho que no. No tiene que ver contigo, ni es personal, ni tiene que ver con tu calidad, ni con tu texto. Es que el medio está saturado. Te puedo decir muchas cosas muy bonitas de escritores. Yo publiqué con Alfaguara, Pedro Antonio con Alfaguara. Cuando Alfaguara la compró Penguin Random House, nosotros nos quedamos en el aire. Yo la acabo de sacar en Argentina de nuevo con otra editorial porque no valió escribirle a Alfaguara cartas. Si Alfaguara está preocupada por comprar los derechos de la obra de Bolaño o del libro que va a publicar Mario Vargas Llosa mañana, ¿qué voy a hacer yo? ¿A sentirme mal porque nadie me quiere? No, a moverme por el lado como un tigre, a buscármela para sacar el texto por otro lado. Por eso no me metí a poesía, porque yo creo que lo de poeta es como más sublime.
Yo no, yo vivo metido, yo ando en la pupú, en la mierda, en el asco, porque tengo que moverme ahí. Publicar donde sea, publicar un textito en el Nacional, hacer una reseña a una gente, para que esa gente, coño, Rey me hizo una reseña, déjame leerlo, porque si el Tigre me hizo una reseña, déjame leerlo. O sea, tratando de cazar. Yo te hago una reseña a ti, ¿tú sabes para qué? Primero, para alimentarme yo, para saber qué es lo que se está haciendo, pero también para crear una alianza contigo. Léeme. Yo te leí, léeme. Y si tú me lees y te gusta, tú me vas a recomendar a otra gente por ahí. Entonces tenemos que bajar un poco de ese camello, de la vaina de que el escritor está allá arriba en una vaina, o una vaina mística, qué sé yo. No, no, no. El álgebra es lo más bello que hay. Y no hay una vaina más práctica que el álgebra. Entonces, si hay un matemático por ahí con el cuchillo en la boca, ¿por qué yo que soy un escritor no me lo puedo poner también? Vamos a darle la palabra a Héctor Santana. Ya Vladimir desistió de su turno. Yo quiero primero invertir el tiempo para darle un abrazo a ese hermano querido de la palabra, a ese hombre sin aceite. Es uno de los escritores que yo más admiro por su higiene espiritual. Es un hombre sincero, cosa que no abunda mucho, y es un amigo del taller de toda la vida. A Rey, cuando se le ha solicitado, siempre ha dicho que sí. De hecho, yo tengo un resabio porque Rey nunca le pedí un plato que se le da a personajes. Héctor, no te está escuchando bien. Del taller. Ellos tiran, Rey. Pero debo decirte que te siento en el corazón y en el taller te queremos. Héctor, quita el video. Yo pensaba que íbamos a hablar de tu tema. ¿Cuál video? El tuyo, para oírte bien. Se está cortando. Así apaga la cámara. Ahora bien. Habla. Entonces, ya la apagué. Rey. Sí. Entonces, mira, las formas del beso. Ahora sí suena como una gente. Sí. Ese texto, y debo decir, en honor a la verdad, que este año fue un año maravilloso para mí, al leer ciencia ficción dominicana. Por ejemplo, este texto tuyo, que aparenta muy normal, muy natural, pero es un texto de ciencia ficción que tú no estás metiendo ahí guillado de loco. Y me encanta todos los mundos, cómo tú recreas tu mundo, cómo te lo inventas, esos personajes, cómo lo defines. Y es una de las grandes cosas que probablemente uno de los retos que nosotros en el taller tenemos. Y otra cosa que me encantó es cómo tú haces que el texto comulgue con los problemas sociopolíticos que ocurren. O sea, Pinochet, Trujillo, Balaguer están ahí metidos, pero tú no quieres contarnos nada sobre Trujillo, Balaguer ni Pinochet, pero están ahí. O sea, es un texto completo, redondo, que a mí me parece que tú, con esa metáfora que nos das de la forma del beso que vendrá, que nos quedamos buscando ese beso, creo que haces un gran aporte, como casi con todo lo que haces. Es igual, por ejemplo, un libro tuyo que yo amo, Saturnario, que con él aprendí lo que era Puerto Rico. Yo aprendí a amar lo boricua contigo y con los salseros boricua. Pero contigo más, porque tú me metes por una serie de callejones y de pasadizos que nadie me había metido. Yo no he ido nunca a Puerto Rico, pero yo conozco más de Puerto Rico que mucha gente que ha ido a Puerto Rico. Gracias a Saturnario y a la forma en como tú callejoneas. Entonces, me han insultado tanto que me ha crecido una chapa por donde estas cosas me resbalan. Eso del cuento, sí. Sí, hombre, ven y cómeme muñeca, cómeme a besos o lo que sea. Ya que en el deseo, el amor y la violencia de mí es lo mismo. Hermoso. O sea, tu texto, como tú decías ahorita de la filosofía, mira cómo aparece la filosofía ahí, disparada de una manera sutil. Y de verdad que quiero darle las gracias al infausto coordinador que tenemos ahora, Vladimir, y a Valentín Amaro, que fue el ideólogo del taller,
por esta oportunidad que nos brindan de entrar en contacto con un autor dominicano. No estoy en reelección, no estoy en reelección. Pero un autor honesto, un autor que en verdad el que se... Rey, y tú sabes que tienes en mí un amigo, un aliado, que te amo tu obra y que eres mi carnal. Muchas gracias porque todo eso es mutuo. Y le voy a decir rápido porque yo le mandé ese cuento a ustedes, pero es cierto lo que dice Héctor, no hemos hablado de eso. Entonces, como yo a ustedes le hablo claro, siempre ha sido una condición de la que tenemos nosotros. Fíjense lo que pasa. Yo tengo 3 novelas, El Hombre Triángulo, Candela y Los Gestos Inútiles, y 3 libros de cuentos, El Factor, Amoricidio y Saturnario. Entonces yo, después de escribir la tesis, decidí, como que tengo la tesis ahí también, pero en estos días aquí en Chicago dije, quiero renovar, quiero cambiar toda la perspectiva, me quiero poner reto a mí mismo como escritor, porque no quiero seguir en la... me tienta mucho seguir en lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, lo que hice fue ponerme en un lugar incómodo, salir de mi área de confort, el Caribe, la calle del Caribe, los tigres y la vaina, y decir, ¿qué puedo rescatar de ahí? Puedo rescatar el lenguaje, que es riquísimo, ¿no? Pero también puedo poner a mis personajes en situaciones distintas, y ya que he viajado tanto y que he caminado un poco y que he leído tanto, puedo liberar un poco y empezar a jugar con cosas. Entonces, todo salió con una idea, señores. La idea es que en el Faro a Colón, en el sótano del el Faro a Colón en realidad es una nave nuclear. Y que en el sótano del Faro a Colón hay un reactor nuclear que tiene mucha función y que está conectado a otro reactor nuclear que está en la base de la Marina de Guerra ahí en Sanssouci. En mi ficción ahora, todas las noticias del país, del gobierno, se hacen en ese centro de inteligencia. Discúlpame, Rey. Por favor, apaguen los micrófonos. Gracias. Que a veces yo los cierro, pero a veces hay momentos en que se me van. Gracias, Rey. Puede continuar. Entonces, para que ustedes vean como narrador, cómo es que yo construyo ese universo, yo digo, voy a partir de una tesis. ¿Y cuál es la tesis? ¿Qué pasa si durante la crisis de los misiles de Cuba, los Estados Unidos diseñaron un sistema de protección nuclear que si hay una actividad nuclear en el Caribe, esa valla ectoplasmática que va de Miami a Texas se activa y protege a los Estados Unidos de un ataque nuclear de Cuba? Esa es una tesis. Yo hice esa tesis y al mismo tiempo dije, ¿cuál fue el resultado de esa hipótesis? El resultado de la hipótesis o la contra de la hipótesis es, hoy, ¿qué va a pasar en el Caribe si los Estados Unidos se salva, pero esa radiación que da en el Caribe, ¿qué va a pasar? Entonces ahí me salió la idea de crear un Caribe de la redistribución. El Caribe va a cambiar porque es un Caribe nuclear. Entonces reescribí esa historia, ese accidente nuclear que sí pasa en los años 80 y en el año 1984, en vez de la huelga del 84, lo que pasa es eso. Que el Caribe se vuelve un cielo rojo y hay un accidente nuclear en el Caribe. Entonces, en el presente nuestro, nosotros seguimos viviendo la vida, pero hay unos cambios mínimos que tú vas notando. Por ejemplo, la gente tiene que medirse una cosa que se llama el tricloxerine, que es básicamente el nivel de radiación que tú tengas en la sangre. La gente si va a entrar, por ejemplo, si va a viajar, por ejemplo, para que le den visa, también tiene que ponerse unas inyecciones que le nivelan el nivel de radiación para poder pasar a los Estados Unidos. Si tú vienes, por ejemplo, de la Romana a Piantini, tiene que pasar por el Estadio Olímpico a medirte el tricloxerine para que no infecte a la gente que está en Piantini. Y son cosas muy sutiles que yo voy dejando caer en el cuento. No te doy mucha información, pero te doy información suficiente para que te encuentres conmigo en esta cotidianidad. Toda esta tesis yo la escribí antes del COVID. Entonces, cuando pasa el COVID, digo yo, bueno, pero ya tengo, o sea, esto le da mucha más razón a lo que yo tengo. Y en ese sentido, empieza a cobrar fuerza ese universo. ¿Y qué es lo importante? Que yo parto de una tesis y después todo lo que está alrededor de eso, los personajes, las historias y todo, se alimentan de esa central, de ese centro, incluso
como hablan ellos va cambiando. Entonces ya yo puedo entrar y salir de personaje. La novela que estoy haciendo ahora es casi todo eso, de una manera muy sutil. Eso ahí. Entonces, para terminar esa idea, quiero decirle la parte práctica de eso. Yo dije, voy a intentar con esto, primero con varios cuentos. Y he escrito 4 cuentos. Si me pedían un cuento por una antología, o me pedían un cuento por una revista, o me pedían un cuento para una antología, lo que sea, yo escribía de eso. Yo escribía de eso. Las formas del beso que vendrá se llama así, porque ese mismo beso ya yo lo he escrito de distinta manera. El mismo cuento lo pongo de distintos personajes. Por ejemplo, lo escribo, me pide Kiani Antigua un cuento, que ese fue el original, sobre Susi Santana, que es una escritora de allá. Me escribe un cuento para Susi Santana, yo le hago ese. Me escriben de China que quieren una antología de cuentos, y una muchacha de Jamaica me contacta para que salga en China. Pues entonces le escribo una versión en inglés del cuento que le mandé a Kiani. O sea, me traduje a mí mismo para poder hacer otro cuento. Después me pidieron otro cuento y traduje lo que había escrito en inglés al español, pero ya era otro cuento cuando lo traducí otra vez, cuando lo traduje de nuevo. Entonces, es lo que le digo, señores, es trabajo, 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 trabajo. Si te sientes esperar la inspiración, no va a llegar. I mean, I'm sorry, no sé. Como digo, hay gente que son cantantes, hay bailarines, cada quien tiene su arte. Lo mío es arte, pero es más artesanía que arte. Yo tenía un tío que era ebanista cuando era chiquito y yo lo veía trabajando. Yo tenía un tío que era atleta y lo veía trabajando. No sé, creo que hay en esta manera de yo escribir ahora esa cosa del día a día, de la mecánica, de la fisicidad del texto. Y no tengo miedo, ya he perdido también un poco de miedo, porque ¿a quién le importa? ¿Quién está prestando atención? Es en ese juego que tú te encuentras con una cosa que te llama la atención a ti mismo como narrador. Tú sientes que por ahí puedes seguir trabajando, porque tú empiezas a tener más confianza en ti mismo. Entonces eso es lo que yo le digo a ustedes. Esa confianza no la van a conseguir si no se equivocan. Tienen que equivocarse mucho, cometer muchos errores, salir a probar allá afuera y aprovechar todas las oportunidades. Yo sigo mirando todos los días qué premios están disponibles, qué cosas hay por ahí, quién está buscando cuentos. Yo ando cazando, buscando oportunidad donde pueda publicar. Donde pueda publicar. No me importa si es una revista del grupo literario de Los Minas o si es de Paris Review en Francia, donde pueda publicar. Y a todos los sitios voy con mi estilo. O sea, el cuento que le voy a mandar a los muchachos de Los Minas no va a diferenciarse mucho del cuento que voy a mandar a París. Tú ves. Dime, Rodolfo. Que Rey quiere publicar, entonces yo necesito que Rey me dé ese cuento de ciencia ficción. Rey, nosotros tenemos una antología de ciencia ficción. Déme un momentito, Rodolfo, déme un momentito. Pero que Rey está haciendo anuncio. Dale, está bien, ya casi tú vas a hablar. Vamos a dar la oportunidad a Belier, luego a Ángela y después a ti. ¿Te parece? No, pero tú vas a poner a Belier delante de mí. No te preocupes, no, porque Belier tiene rato. Oye, me dice, porque tengo los 3 rehenes míos que ya vienen. La petición de Rodolfo, déjame que la haga, por favor, porque es una petición. Después, no te preocupes, que ya él va... ¿Cómo es, Héctor? Belier, ¿estás ahí, Belier? Hola, sí. Y perdón, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, me gustaría que antes de que nos fuéramos, dejar una fecha hecha para que nos veamos de nuevo y ustedes me enseñen qué han hecho con la frase esa que hicimos hoy. Perfecto, me parece muy interesante. Yo creo que sí se puede. Pero antes de que nos vayamos también, vamos a ver si tú repites la frase y le dices otras cositas más que hacer para que tengan, como dices tú, el manuscrito. Claro, y trabajamos el final. Vamos a hacerlo, sí. Dime, Belier, papá. Rey, papá, ¿cómo tú estás? Espérate, yo me puse. Hermano, escúchame, déjame precisar una cosa. Rey, antes de que nos vayamos, el compromiso ineludible del taller de comprar en masa la próxima publicación de Rey.
¿Oyeron? Ese es el gran reto. Cuenta con eso. Sí. Entonces, Vámonos con Belier. Sí, Belier, tiene la Rey, palabra. qué gusto escucharte. Yo cuando yo estaba medio quitado del grupo de WhatsApp del taller, dije, no, que va, Rey. Entonces yo inmediatamente como que me puse mi flu y vine porque realmente es un gusto. Bueno, la última vez que tú fuiste al taller fue algo memorable. Bueno, la última vez que yo te vi en el taller, realmente. Entonces, en una ocasión, tú dijiste que tú solías guiarte mucho por la estructura del cuento que había planteado en su momento Vladimir Prop, que era el cuento folclórico, porque había era una estructura que te permitía designar funciones, la estructura más bien, o sea, una forma estructural, pero al mismo tiempo, aunque tú dijiste eso sin ser mentira, tú tampoco era como que estuviera engañando porque tú experimentas mucho, tú trastocas las cosas. Entonces, a mí me gustaría que tú nos contaras, bueno, mi problema siempre es ese, como que veo lo que hay, cómo se hace para después como que voltearlo, quitarlo del medio. Y me gustaría como que tú contaras, si es posible, quizás mi apreciación es equivocada, cómo tú haces para de una estructura como esa, que es bastante rígida, por decirlo de un modo, tú tienes el viaje del héroe, los roles que Prop plantea. ¿Cómo tú te haces entonces para quebrar con eso? Bueno, exactamente así mismo, hago una estructura sólida. Si no tengo una estructura sólida, mira ahí, este hombre tiene libros míos que ni yo tengo. Si yo no tengo una estructura sólida, no puedo salir a brincarme las ramas que me brinco. Por eso fue que te dije ahora mismo que este nuevo universo que yo estoy montando con el, mira, el germen de lo fatal, la forma del beso que vendrá, hay otro que se llama por ahí que se llama Musa Paradisíaca. Para yo hablar de eso, tengo que salir de una base muy fuerte que fue la que hice y me costó 2 años pensando, dando vueltas, viendo documentales de la crisis de los misiles, viendo documentales de cuando Reagan fue presidente y todo eso, armando ese muñeco en mi cabeza para ahora poder montarme ahí. Entonces ahora yo siento que como tengo esa base tan fuerte, cualquier cosa que yo me monte ahí, y no tengo que salirme de ahí. Yo estaba terminando el texto que voy a mandar a México y estaba ahí tratando y veía, wow, pero yo no me muevo de ahí. O sea, esos personajes llamaban Sanssouci, la Marina de Guerra, el aeropuerto y el Faro a Colón. Y ellos llamaban de ahí, pero que no tienen que ir para ningún lado porque la vaina nuclear está ahí. Y cuando ellos van a salir de ahí, se van, ni siquiera van a la ciudad, van a un sitio que se llama el Extrarradio, que es una isla que yo he hecho frente a frente al malecón, donde están los ricos más ricos de los ricos, porque no se quieren mezclar con el nivel de contaminación que hay en la ciudad, el nivel de radioactividad. Entonces, yo le asigno, como tú dices, a ellos sus funciones, pero ya después no le doy tanta mente. Al principio sí, toda la elaboración de donde yo, pero fíjate que yo saco una teoría, pero no saco ni cómo va a terminar, ni cómo va a empezar. Yo saco la teoría para poder montarme ahí, para yo podérmela creer. A mí no me importa si la gente me cree o no. Lo importante es que yo me lo crea y que los personajes se lo crean. En eso yo soy muy egoísta. O sea, yo no estoy pensando de que, bueno, pero la gente no va a entender. Bueno, si no entienden, ¿qué es entender? Yo vivo con una mujer hace 10 años y yo no creo que entiendo a esa mujer. Eso está buena. Bueno. Solo una cosa más, Rey, perdón, pero vi que tú estás escribiendo sobre ciegos. Tengo que presentar una cosa, todos los ciegos son desgraciados y no es broma, es en serio, o sea... Pero en serio, y tú sabes que tú fuiste, se lo digo a ustedes, yo hablé con él primero, porque yo tenía miedo de decir, bueno, voy a escribir de un ciego y vaina, y hablé con él y tuve unas conversaciones con Belier, pero ya después de ahí, después que yo hablé 3 veces con él y le hice la pregunta del lugar, yo después dije, bueno, él es ciego, pero yo no tengo que encontrarme con él en su ceguera. Yo puedo encontrarme con él como escritor. Entonces ya yo sé que es ciego, lo menciono, hablo por ahí, pero hablo de otras cosas de ese personaje que no necesariamente tiene una vida, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, él hablando con su hija, el ciego, la hija le dice, me encanta tu mirada. Y el ciego se va en una vaina filosófica de que, bueno, yo soy ciego, ¿qué mirada tú estás hablando? Entonces, él se va en un trance filosófico de lo que es la mirada desde el punto de vista del que no ve.
pero yo no tengo ni siquiera que cerrar los ojos y pretender que soy ciego. Yo hablo del ciego como un ser humano. Entonces se me hace mucho más fácil porque le quito eso a la gente y el que lo lee se va en el viaje también. Porque si yo me voy en el viaje, tú te vas conmigo. Soy yo soy el narrador, yo te voy a llevar. Súbete y disfruta. Bueno, ¿te satisfizo, Belier? No, sí, claro. Yo pregunté eso para embromar a Rey, pero más o menos yo tenía un poco esa idea. Yo tengo tiempo leyéndolo. Ya, pues me alegra entonces. Bueno, quiero leerle lo que dice la doctora Luisa Navarro sobre tu taller, conferencia, charla. Ella dice, como que tú, dígalo, maestra Luisa Navarro, por favor. Se me perdió del chat, pero es que le está dando una terapia a los escritores. Es así, Luisa. Sí, yo digo que él es un terapeuta de la escritura, por lo vivido y por lo que narra. Y otra cosa que le acabo de poner ahí abajo es que si él conoce la historia de la antena de resistencia nuclear que existe en Sabana de la Mar, República Dominicana, porque está relacionado con su texto. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una antena de resistencia nuclear que fue montada por los norteamericanos. Míralo ahí, yo no lo sabía. En Sabana de la Mar. Sí, Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. En la novela yo digo que los americanos montaron bases nucleares para poder hacer su vaina, para poderle tirar a Cuba. Entonces tienen una en Puerto Rico, tienen una en Guantánamo, tienen una en Arecibo, en Puerto Rico, ¿verdad? Y en Santo Domingo hay dos, una en el sótano del Faro a Colón y otra en la Marina de Guerra. Y en mi historia, Balaguer consiguió los cuartos para hacer Faro a Colón, es con la condición de que ponga esa central nuclear en el sótano del Faro a Colón. Yo nunca he ido al Faro a Colón. Yo no sé si Balaguer, ¿me entiendes? Yo no sé, pero en mi novela, cuando tú lo lees, eso es verdad. Eso a ellos le afecta, eso es así. Porque yo tengo que saber, nosotros hemos perdido, no hemos mal acostumbrado, como nos han acostumbrado a odiar el boom, porque no es cool, y nos han querido que todos tenemos que ser Bolaño ahora. A nosotros se nos ha olvidado que la vaina más importante aquí es engatusarte con una historia. Entonces, a Bolaño le queda muy bien eso, porque él es Bolaño y él es chileno y todo eso. Pero usted como dominicano, lo más gutico, la vaina más chula que tiene un dominicano, es el dominicano haciendo cuentos. Entonces, usted tiene que coger de donde tu propio handicap. ¿Para qué yo quiero ser como Bolaño? Que eso es lo que estoy comprobando ahora en Argentina. En Argentina salió Candela y hoy mismo me enviaron otra reseña y siguen haciendo reseñas. Y cada vez que los argentinos hablan en las reseñas, lo que dicen es, wow, el tipo tiene una voz. Coño, qué bien escucharlo, qué sé yo. ¿Por qué? Si voy allí imitando a Bolaño porque quiero ser cool, me voy a cagar porque todos ellos están haciendo, eso lo inventaron ellos. Pero si yo voy allí con mi saoco, con mi vaina, ellos no tienen eso. Entonces, después que yo te cogí, si te cogí, porque mucha gente yo no le gusto, eso hay que reconocerlo, el tipo muy soez. Yo creo que Giovanni Di Pietro, por ejemplo, nunca ni se ha molestado. Él una vez dijo que yo era un escritor pornográfico y me tiró en banda. Me tiró en banda. Entonces la gente anda por ahí diciendo como que, wow, Giovanni Di Pietro reseñó mi libro. Que si yo, bueno, felicidades, men, si eso es lo que tú quieres. Pero a mí, si lo reseñan muy bien y si no tampoco, o sea, no, ni high ni low. Ahora, ¿cómo te digo? Yo creo, yo voy a mí. Y si te dejaste coger de 2 párrafos míos y te cogí, no te suelto. Yo voy a mí. ¿Me entiendes? Eso es lo que tú tienes. Y eso no es arrogancia, eso no es arrogancia. Porque ahora yo te voy a decir, para cerrar aquí, que le dije a Ángela Suazo una vez que me dijo, tú eres, y a la cronista Argénida, y el mismo Héctor sabe también, Belieta por ahí también, o sea, a Valentín Amaro, por ejemplo. ¿Quién es el experto en tu texto? Yo, no, eres tú. Entonces nadie te puede decir a ti que eso está mal escrito, eso no pasó. Bueno, no habrá pasado en la vida real, pero en la historia que yo te estoy contando aquí, esto sí pasó. Pero eso no es creíble. Si yo me río, hace 6 años tú le hubieras dicho a una gente que Trump iba a ser presidente, o que el PLD se iba a divorciar de Leonel, y tú le ves, mire, hablador, usted está viendo loco.
O sea, que es lo creíble? Lo creíble es lo que yo te pueda contar en un espacio corto y ser realista. En una película la más tengo hora y media. En una novela mía, por lo menos 160, 150 páginas. Y ahí tengo que cogerte, trincate. Tú ponte cerca, que si yo te agarro, ya. Te jodiste. Ángela Suazo tiene la palabra y disculpa la tardanza, la demora. No, para nada. Primero que nada, hola, no, que conozco casi solamente creo que a Vladimir y a Rey, que le escribió y dice, yo quiero participar. Y Rey, una pregunta. Bueno, yo soy, lo mío es la poesía, y he intentado hasta que un cuento que tenía, viendo un cuento, me explotó adentro, como yo digo, y se convirtió en una novela y se ha vuelto una cosa grandísima, loquísima, en la que y me arropa. Hace un rato me quedé pensando, porque cuando yo le he respondido a las personas que es una novela que tiene un contexto histórico, pero yo no quiero que sea una novela histórica. Sí, quiero que sea creíble en el sentido de que no le voy a decir que en el 65 te estaban escribiendo por WhatsApp, sino que sea real el término, pero la historia que quiero contar. Sin embargo, he tenido como acercamiento de dos fuentes. Una que me dice, siéntate y estructura, crea tu escaleta, la descripción de los personajes, o sea, crea las estructuras, las paredes donde tú no vas a tener que unir una cosa con la otra. Y otra gente que me dice, siéntate a escribir y dale, porque yo lo que quiero es escribir. O sea, ahora mismo tú me dices a mí, tú me sueltas, no estuviera hablando contigo y estuviera dándole ahí a la tecla. Bueno, la dos también. Es dependiendo de lo que tú quieras y cómo tú sientas que maduro está eso. Porque si ¿cuántas páginas tú tienes, por ejemplo, de eso? Un ejemplo, dime. De lo que tengo escrito hasta ahora, como 40. Bueno. Pero tengo, ¿qué te digo? En la definición de los personajes, como te digo, tengo otra tanta entrevista y tanta cosa que he ido acumulando información. Pero de la novela tiene 50, digamos, 60. Sí, 50, vamos a decir 50. Bueno, sí. Ponte una meta, tú dices, olvídate de la estructura por ahora, que eso te da un poco, te relaja un poco más. Voy a escribir. Y yo trabajo por 4 meses. Yo trabajo así. Entonces yo, bueno, estos 4 meses, yo tengo 50 páginas, voy a escribir 50 más. Voy a llegar a 100. Y no estoy pensando ni en el final de la novela, ni si la quiero publicar ni nada. Yo voy a publicar 4 meses, 50 páginas. ¿Cuántos son esos por día? En 4 meses hay 60, 120 días, ¿verdad? Bueno, eso a media página por día son 50 páginas. O sea, ya no te tiene ni siquiera que complicar, te puedes acostar tranquila. Mañana tengo que escribir 2 párrafos. Mañana tengo que escribir 2 párrafos. Mañana tengo que escribir 2 párrafos. No tiene que saber qué va a pasar mañana, no tiene que saber. Tú lo único que sabes que tienes que escribir 400 palabras. Y ya eso te pone más bonita, ya eso te pone más bien, ya tú estás empezando a coger gustico a la vaina porque ya tú estás escribiendo 400. Después tú empiezas a decir, bueno, voy a escribir de lunes a viernes y los sábados lo voy a leer todo. Nada más voy a leer, no voy a arreglar nada, nada más voy a leer lo que he escrito. De lunes a viernes escribo, los sábados leo. Cuando lleguen y se acaban los 4 meses, que tú tienes tus 110 páginas ahí, tú puedes meter eso en una gaveta y empezar a pensar en la estructura, en la escaleta. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Esto hace sentido aquí, esto hace sentido allá, esto hace sentido aquí. Entonces, ¿cuánto me voy a dar? Si me di 4 meses para escribir eso, bueno, voy a dar 3 semanas. En 21 días tengo que tener la escaleta de la novela. Cojo una semana para descansar. 21 días más para aplicar la estructura a las 110 páginas que tú tienes. Cojo una semana para descansar. 21 días más para limpiar. Ahora sí te metes ahí con una tijera. Cojo una semana para descansar. 21 días más para leer. Sentarte a leer. No solamente tu texto, sino textos alrededor de ese. Ah, una novela de la vaina del 65. Bueno, voy a buscarme par de Marcio Maggiolo, la poesía que se escribió en ese tiempo, quizá una obra de teatro que se hizo en ese tiempo, quizá hay un documental de eso. A mojar un chin, a poner un chin a eso. Y eso se está cocinando y eso está casi está. Y en el verano ya eso está listo. Y entonces tú lo engavetas. Entonces voy a mandar un concurso, me voy a una editorial, lo voy a publicar yo misma. ¿Qué quiero hacer?
Y eso está creciendo. La gente cree que las cosas crecen cuando tú la estás tocando totalmente y el amor crece más. Tú no tienes que necesariamente que hacer el amor con alguien para que el amor crezca. Tú no tienes que estarte sobando ni chulimameando con nadie para que el deseo crezca. Al contrario, a veces el deseo crece cuando tú no tocas eso. Entonces, ese texto que está ahí en esa gavetica ahí, tú segura de ti misma que tú sabes lo que tú has puesto ahí, eso es lo que está creciendo ahí. Y tú te vas empapando más. Ahora, yo no paso más de 3 años con la cosa. O sea, porque también tiene que terminar para poder empezar el otro, porque si no, entonces, ¿en qué estamos? Yo tengo gente que me dice, estoy escribiendo, la novela viene, estoy escribiendo, la novela viene. De verdad me tienen harto con eso, 2 años en eso. No. Progreso, vamos a seguir para adelante, vamos a salir de eso. Y si no sirve, bueno, engavétalo más en el fondo y ponte a trabajar en otra cosa, pero no te puedes sentar a deprimirte de que tengo un writer's block. Yo sé que eso existe, el bloqueo, existe, porque hasta en la vida uno a veces se achicharra y eso. Pero tú no puedes perder la esperanza. Tú eres un escritor, tú lees, tú eres valioso en la comunidad, tú tienes una función en la comunidad. No tiene que ser famoso, no tiene que ser conocido, no tiene que tener 30,000 likes. Para eso está Mozart La Para. Nuestro trabajo es otro. Yo vuelvo y se lo digo a ustedes, nuestro trabajo es hasta subterráneo, hasta invisible. Que no es invisible nada porque un día tú te encuentras con una gente que dice, ¿usted fulano de tal? Coño, yo leí un cuento que una vez una prima me mandó. Y esas son vainas que tú te llevas, man. Eso es lo metafórico. Ahí está. O sea, de lo práctico, de todas las horas nalgas, que son lo práctico. Lo metafórico, un día que tú estás dando una cerveza por ahí, dices, pero, ¿fulano de tal? No, fulano de tal. Coño, yo leí un cuento tuyo, vaina, hace mucho tiempo. Coño, qué bien. Ahí es que está el truquito de esto. Y después tú vas a tu casa y relees el cuento porque lo escribiste hace años y dices, coño, mira, es bueno. Es verdad. Bueno, nos quedan 3 últimas participaciones para que luego usted pase al proceso del ejercicio que va a dejar y eso. Tenemos a nuestro querido Rodolfo que quería hablar ahorita. Es toda tuya la pantalla, Rodolfo. Luego Argénida Romeros y por último Valentín Amaro. Dale. Está bien ese line-up. Rey, primero, nada, hermano, saludarte, agradecerte. Tú sabes que siempre es un placer hablar contigo. Lo otro, me alegra. Yo sé que tú habías venido escribiendo cosas raras, porque sí, todo lo que tú escribes es rarísimo, pero me alegra que estés metido en el mundo de la ciencia ficción, porque eso es lo que nosotros escribimos. Yo y un grupo de chicos aquí hace unos 15 años ya casi solo escribimos eso, y tenemos una asociación dominicana de ficción especulativa donde escribimos ciencia ficción, fantasía y horror. Entonces, de hecho, este año pasado fuimos a Puerto Rico a un congreso de ciencia ficción y fantasía, presentamos una antología allá de Galipotes y Robot. Entonces, estamos haciendo una segunda edición de la antología. Y en esta segunda edición queremos recopilar, bueno, sí, ahí tienes a Black. Queremos recopilar a todos los autores de Dominicana que escriben ciencia ficción y fantasía que no están ahí. Ya Junot se motivó muchísimo, Junot nos mandó su texto, Monstruos, ya lo tenemos para una segunda edición, entonces ahora yo quiero ese beso tuyo está genial, yo estaba loco leyendo eso, yo dije, ¿cómo Rey se pasó con eso? De verdad que nos gustaría tenerlo ahí. Ese que le envié a ustedes, porque le envié la prueba de imprenta, salió en una antología aquí, que esa antología se acaba de ganar un premio este fin de semana. Y eso yo lo hice como, fue un cuento cargo también, o sea, ahí no hay inspiración, yo tuve que sentarme a hacer el cuento, ¿no? Nada se hace por inspiración. ¿Eh? La inspiración no existe, existe el trabajo. Te encuentra, pero lo diario, o sea, yo también me puse ese reto, ¿no? Él me dice, tú tienes un cuento, te haces una antología que se trata de esto y esto, me dice el muchacho, ¿no? Que es un escritor muy, muy conocido aquí. Y yo le digo, sí tengo, y le mando un párrafo de lo que tengo, de que tengo, porque tengo un cuento supuestamente. Y él me dice, pues mándamelo cuando tú puedas. Le digo, bueno, pues vamos hasta el sábado para yo revisarlo. Mentira, no lo tengo. Me tengo que sentar a escribir del párrafo que le di a él el cuento. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a robarme cosas que ya he hecho. Lo mío, como tú dices, qué bueno que lo aclaré, lo que estoy haciendo ahora es más ciencia ficción especulativa, porque estoy jugando mucho con la historia para reescribirla.
pero esos juegos, porque no quería meterme a la historia como estaba, ¿no? Sentía un poco manido ya, no quería meterme como estaba. Entonces empecé a inventarme, a poner artefactos en sitios específicos en el Caribe, ¿no? Por ejemplo, hay una novela completa que se llama La novela enemiga, Kamka, La novela enemiga, y todo es en base a un submarino, a los primeros submarinos que se hicieron a principios de los 1900, pero yo empiezo con 1898, con la guerra entre Cuba y Estados Unidos, la guerra hispanoamericana. Sí. Rey, habla. Sí, no, digo que pongo esos artefactos ahí. Cojo un evento conocido de la historia, pero empiezo en ese lugar ya a poner artefactos ahí un poquito extraños que modifican el presente nuestro, ¿no? Muy bien. Mira, otra cosa. A partir del Congreso de Ciencia Ficción y Fantasía en Puerto Rico, hay un tema ahora que está muy de moda en los escritores como tú, tal vez, es el afrofuturismo. Estamos haciendo una antología de afrofuturismo nosotros, ya estamos casi cerrando la convocatoria, pero nos gustaría ver si participa. Así que... Wanda Arroyo es una dura en eso. Sí, bueno, acabo de hacer una reseña de ella. Ella está en una antología muy importante que salió y la acabo de mencionar porque el cuento que ella tiene en esa antología es fundamental. Pero Sí. no sé si te voy a tomar la palabra porque yo ando siempre buscando dónde publicar, así que lo tengo ahí pendiente. Muchas gracias. Gracias. Va Argénida ahora, ¿no? Antes de dar la palabra a Argénida Romero, Vladimir, para que sepa que te toca cerrar, ¿entendido? Entonces, continuamos con Argénida Romero. Buenas noches. Primero, gracias, porque yo soy un poco una intrusa en este Zoom. Yo tengo dos cuestiones importantes. Para mí, obvio. Sobre la crónica, en estas últimas semanas está escribiendo mucho, últimos meses, alrededor de la pandemia. Entonces me gustaría saber tu opinión, Rey, sobre qué tanto quizás uno debería ponerse a la distancia de los hechos presentes, de las situaciones presentes, para uno quizás poder escribir una narración que valga la pena, o sea, que tenga... Yo no sé si decir valga la pena, sino una narración que tenga relevancia, de no volverse tan inmediatista o tan sentimentalista de lo que actualmente me afecta. Si es necesario hacer una distancia prudente en tiempo o en sentimiento. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, hay un tema de investigación con las novelas a veces, aunque no sean históricas. A veces me toca leer textos donde se hacen referencia o se hace el contexto histórico, a veces sin hacer mucha investigación. Puede ser un contexto histórico, social, donde se ubican los personajes en un contexto específico, pero como que la investigación que se hace previa o no se hizo o se hizo mal. Entonces la narración suena... O sea, se siente falsa o poco creíble. Entonces, ¿qué tú recomiendas en ese aspecto? Mis dos preguntas. Déjame, perdón, Rey, déjame agregarle algo a la primera pregunta, con el permiso de Romero. Y es que si tú crees que todo esto que hemos vivido en estos meses cambiará la forma de escribir o sea, siguiendo la pregunta de ella, en lo inmediato, en lo próximo, ¿se hablará de la escritura de esta época? Bueno, lo que pasa es que en lo personal, yo le tengo un poco de miedo a a escribir del presente, tú sabes, a escribir de lo más inmediato, porque en ese sentido yo soy de lo que le gusta tomar distancia. Hay escritores que les gusta escribir desde el momento, tú sabes, que están metidos en el momento. Por ejemplo, Philip Roth es un gran pintor. Él retrata muy bien su situación como judío en los Estados Unidos y la situación política de su momento, la situación sexual de su momento. Él lo hace muy bien. Sin embargo, Murakami se va por unas avenidas ahí muy extrañas. Valeria Luiselli escribe muy bien el presente, lo político. Samantha Schweblin se va por una avenida por ahí, ¿no? Entonces yo soy más de irse por las ramas, ¿no? Ahora bien,
A los cronistas tienen, ese es su trabajo, escribir sobre el presente. Entonces, la recomendación mía es siempre tomar distancia, pero yo lo haría en ese sentido, enfocándome en cosas que regularmente la gente no se está enfocando. Si yo fuera a hablar de la pandemia hoy día y hablara desde mi propio punto de vista, tratara de hablar de lo fuerte que es tener que hacer trabajar desde la casa y también tener que supervisar la cosa a la escuela de los niños en la casa. Es como volver a o sea, tanto tiempo estudiando para no tener que ir a primaria y ahora vivir esa pesadilla de nuevo. Entonces, trataría de hacerlo un poco jocoso porque me siento muy deprimido, me ha dado muy duro, he tenido problemas incluso de salud con esto, mentales. Entonces trataría de ponerle el lado jocoso, trataría de hacerlo totalmente, trataría de tomar una distancia así, ¿no? No tiene que ser necesariamente física, pero puede ser también incluso espiritual o filosófica, ¿no? Si he estado comiendo mucho durante la pandemia, pues quizá hable un poco del estoicismo, de los espartanos, de lo que no comían, ¿no? Algo así. Y lo otro, de la novela de investigación, pues yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no es porque la novela es un texto didáctico, pero si tu situación se basa, mira, Candela es una muchacha que es hija de un haitiano y una dominicana, y ella estaba aquí, entonces antes de que se hicieran las redadas que se están haciendo ahora, ni de lo de la ley y eso, ya yo había planteado que qué iba a pasar con una muchacha que tuviera esa situación de ilegal, pero era dominicana también, pero que no podía sacar sus papeles. Era una cuestión hipotética, pero estaba dentro del marco legal y era posible, y etcétera, etcétera. Yo no tuve que hacer una investigación muy a fondo, pero donde yo vivía en Puerto Plata, en Cabarete, habían barrios y enclaves solamente de haitianos. Entonces yo me iba en la bicicleta a caminar por ahí. Yo nunca hablé con nadie ahí, pero yo los observaba, veía cómo vivían, veía ciertas cosas, me empapaba un poco de eso. No se traduce directamente a la novela eso, pero ese perfume está ahí. Con lo que le estoy diciendo ahora de la cosa nuclear, bueno, yo me estudié muy bien la cuestión de los misiles para ver si era posible que hubiese un accidente nuclear en ese momento, ¿no? Entonces estudio la historia, no la traduzco necesariamente en el libro como está, pero la conozco. Tengo que conocer el material con el que estoy trabajando. Es el que me dice que está haciendo una novela y se tira a lo loco. O sea, una novela como la misma de You Know Díaz de Oscar Wilde. O sea, mucha gente, no, que eso no pasó así, que eso no pasó así. No importa, porque en general, eso tú puedes decir que es accurate. Tú sabes que él es la verdad y es su verdad. Ahora, acuérdate siempre que tú tienes un contrato con el lector. Entonces, está bien que tú estás escribiendo desde tu mente y tú te estás inventando tu mundo, pero tú tienes que entender desde dónde tú tomas la palabra y desde dónde el lector te va a encontrar. Entonces, yo creo que es honesto plantearle al lector de entrada de qué que tú estás hablando y por qué tú estás diciendo eso. Yo estoy, por ejemplo, siempre he querido hablar del niño Llena Saibar, pero no me atrevo a hacer esa novela. Y la tengo ahí porque no me atrevo a hacerla porque no quiero faltar el respeto. Haciendo otras cosas en estos días me resultó, bueno, le voy a cambiar Llena Saibar por Sirena Ayala. Voy a poner que sea un niño, pero voy a poner que sean dueños de la sirena, los papás. Y voy a hablar del crimen, inventándome una cosa. El que sabe se va a dar cuenta, pero lo voy a hacer de una manera elegante porque no quiero caer en el asunto, porque es un tema muy manoseado. Entonces no quiero caer ahí. Voy a usar el crimen, voy a moverme alrededor de eso, pero lo voy a cambiar los nombres, lo voy a cambiar la gente, voy a poner cosas imposibles, pero en esencia voy a hablar de eso. El que está leyendo, pero voy a manejar la cuestión para que me funcione a mí, no para hacerte la historia del niño Llena Saibar, ¿me entiendes? Y puedo que me meta en problemas, pero no importa si te mete en problemas si tú tienes con qué defenderte, ¿me entiendes? Te entiendo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Tiene Vladimir ahora, ¿verdad? Ah, sí, Valentín Amaro tiene la palabra y después entonces Vladimir en conjunto con Rey cierran. Sí, muy bien. Bueno, interesante conversatorio con
con Rey. Eso es una falta de Rey, respeto. mi pregunta iba, mire, atrevido. Vladimir, Mi primero, pregunta iba en... Es que Vlad iba a despedir, loco. Deja de estar en campaña. Estamos en septiembre. Te queda tiempo para buscar la candidatura. Mira, interesante el conversatorio con Rey, siempre. Rey, con sus experimentos, ese trabajo de alfarería con la palabra, es lo que ha dado resultados de amoricidio, saturnario, factor car, todo eso que uno se ha leído, todo ese mundo de Rey que ya pervive en nosotros, que es una labor, como ustedes se han dado cuenta, propia de Rey como escritor. Él se ha propuesto quedarse en la cabeza de nosotros. Ese es su propósito y por eso ustedes ven el trabajo, la insistencia. Alguien hablaba una vez, ¿qué quiere Rey? ¿Ser cronista, ser ensayista, ser reseñista, ser novelista, ser cuentista? Y bueno, una de las respuestas que él ha dado esta noche es, él quiere estar, que él quiere su espacio y lo ha ganado. Mientras otros viven criticando y hablando muchísimas cosas, Rey se ocupa de trabajar constantemente. Entonces, ese debe ser también la meta de muchos de nosotros, trabajar insistentemente. Y miren que Rey es padre de familia, miren cómo anda la tribu por ahí cerca, es profesor, es escritor, tantas cosas. A la medida que tu vida va lo que fue cambiando. antes de... Sí, perdona que te interrumpa, que lo menciona ahí. Que es muy importante yo trasladarle esto a ustedes. A medida que la vida va cambiando, tú te vas adaptando a las cosas y reclamando tu espacio para escribir. A veces es que te tienes que levantar, yo le decía a Ángela Suazo, a veces que tienes que levantar 1 hora más temprano. Si te levantas a las 6 de la mañana, bueno, vas a tener que empezar a levantar a las 5. ¿Y qué te ayuda? A tener un norte. ¿Y cuál es el norte? Quiero un texto, lo quiero. O sea, y olvidarte de que lo voy a publicar, que si me voy a ganar un premio, que si aquí son injustos, que si no hay un mercado editorial, que si no... Eso no son tu problema porque tú puedes controlar eso. Controla lo que tú puedes controlar. Exacto. Media página por día. Involucrado en tu texto, No lo diga tanto. Escríbelo más. Y cuando salga el libro, háblalo, disfrútalo, porque es para eso. Pero yo les recomendaría a ustedes eso, porque muchas veces me he visto en la esquina que he doblado en la vida. He tenido muchas etapas en mi vida, lo que ustedes que me conocen ya de hace más tiempo saben. El rey soltero, el rey Sanky Panky, vivía en Cabarete, el rey de Puerto Rico, el rey de aquí, de allá. En cada ocasión han pasado cosas que yo he tenido que reconsiderar, ya sea por cuestión económica, porque siempre he tenido que tener un trabajo para mantenerme, ya sea por cuestiones familiares, porque me decido casar, por cuestiones académicas, porque decido hacer un doctorado, ¿me entiendes? Pero me he puesto en encrucijada en la vida en la que he tenido que decidir, ¿y qué va a pasar con mi escritura? Entonces yo digo, bueno, Rey, si tú crees en la escritura, pon la escritura en el centro y que todo gravite alrededor de la escritura. Entonces, yo vivo así, yo quiero a mis hijos, pero mi vida, yo soy un escritor y un lector. Entonces, mi vida es eso, el centro. Entonces, mis hijos, mi mujer, la universidad, mis amigos, mi mamá, todos gravitan. Ninguno tiene un lugar primero y otro después, sino que todos viven en un satélite ahí, moviéndose, y yo en el medio ahí, como un pan chiquito. Y Robert, eso es lo otro, man. Robert, o sea, muchas de esas cosas que tuve en el texto ahora, que a veces yo digo expresiones. Yo vivo viendo programas de Andalucía, de España, de Irlanda. ¿Cómo dicen fulano tal cosa? ¿Cómo dice fulano tal cosa? Y a veces me quedo con una frase, róbense eso, bájenlo al texto y miren cómo funciona ahí. No tengan miedo de eso. Eso sería lo que yo dijera. Entonces, vamos a hacer, Vladimir se contacta conmigo, es ahora septiembre. Yo tengo que entregar una película ahora, la primera semana de octubre, y tengo que entregar un libro. Y voy a entrar a mi evaluación de 4º año del tenure de la universidad. O sea que voy a estar un poco ocupado. Octubre, yo creo que deberíamos de vernos de nuevo la última semana de octubre, como es ahora la última semana de septiembre, ¿verdad? Veámonos de aquí a 4 semanas, yo arreglo con Vladimir. Tienen la línea. Tienen el lado metafísico, tienen el lado práctico, ¿no? De la línea, por favor, Rey. La línea es un hombre está en la estación o una mujer está en la estación. Un hombre está en la estación o una mujer está en la estación.
Entonces yo pienso que, mira, la línea la di yo, tienes aquí en el triángulo lo metafísico y tienes en el otro lado del triángulo lo práctico. Ustedes van a hacer entonces un diamante y van a poner aquí abajo del triángulo, ¿no? En la base, si es matemático, por ejemplo, tiene lo que yo dije, lo físico, lo metafísico, lo práctico. Entonces ustedes ahora completan la base de la ecuación. Se lo voy a poner de otra manera, mejor todavía. Tengo la ecuación, la propuesta, PR, lo metafísico, MF, y lo práctico, PR2. Ustedes ponen lo suyo en el común denominador. Entonces ustedes le tienen que buscar ahora un sentido a ese hombre en esa estación o a esa mujer en esa estación. Y ese motivo es lo que nos va a llevar, lo que va a manejar todas las variables. Porque ahora lo que ustedes escriban aquí abajo es lo que va a definir las otras variables. Perfecto. ¿Se va a matar? Bueno, habíamos dicho que en lo metafísico, perdón, en lo metafísico era que se iba a matar, en lo metanetación, en lo metafísico que se va a matar, lo práctico con qué que se va a matar. Ya aquí abajo, ¿por qué se va a matar? Muy bien. Y ya el por qué bueno, se va Rey, a matar, para yo terminar. Modifica el behavior, ¿cómo se dice behavior en español? Behavior en español. Conducta. Comportamiento. Van a modificar cómo se van a comportar estas otras variables aquí. Yo espero que se entienda, ¿verdad? Sí, sí. Y no quiero el cuento, otra cosa, no quiero el cuento terminado. Me tienen que traer un cuentito de menos de una página, un cuento, porque vamos a un cuento corto, un cuento de una página, no tiene que estar terminado, no tiene que estar perfecto, pero tiene que tener 4 por lo menos párrafos ahí. Yes. Mira, Rey, terminar. Perdón. Que agradezco. Hagan esto como ejercicio de aquí a que lo veamos. Todos los días que ustedes escriben, si escriben de noche o si escriben de día, antes de ustedes ponerse a escribir, dedíquenle 10 minutos a este ejercicio y eso les va a servir para calentar la mano. Y ya después ustedes se entregan a trabajar lo que estén trabajando. Pero si lo hacemos así, ustedes escriben una línea por día y les juro que en un mes, cuando nos veamos de nuevo, vamos a tener una cosita que puede crecer después, pero vamos a sacar una cosita de aquí para quedarnos con algo de este encuentro, ¿no? Ok, Valentín, por favor, diga lo que usted iba a decir para que después finalizar diciendo, brevísimo. Agradecer a Rey. Y bueno, Rey, quien hace la aclaración de ese dato en Sabana de la Mar es la maestra directora de la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos privilegia con su presencia, y agradecer a Argenia y a los que han llegado. Este es un espacio abierto para ustedes, un espacio de formación que no nos pertenece a nosotros como taller, sino que es un espacio de formación para, de verdad la para todos los dominicanos. Luisa Navarro. Así es. Luisa Navarro. Un aplauso. Y a la maestra Luisa Navarro. Mi profesora en el bachillerato. Y mi profesora en la maestría. Oye, bienvenida y gracias por estar. Si no pasaba por la mano Luisa Navarro. Bueno, gracias, Valentín, era eso, Elena. Gracias, Rey. Gracias de corazón. Vladi, tiene la palabra. Habla. Me ponga a hablar, no me ponga a hablar. Lo chulo fue que cuando hicimos el contacto con Rey y le planteamos el encuentro, yo vi a Rey más contento que yo cuando me dijo que sí. Debo decirlo porque él estaba muy emocionado. Esta mañana, cuando le escribo, me decía, claro que sí, estoy contando las horas. Entonces, he de agradecer, yo estoy muy feliz por este encuentro, porque Rey Andújar es un escritor que yo sigo, es un escritor que yo quiero parecerme a él, quiero seguirlo, y a mí me alegra que esté con nosotros aquí. Sucedió algo, y fue que por las redes, él planteó algo por Facebook, de la voz narradora. En el taller nosotros hemos estado trabajando lo que es el contarse y además la voz narradora, o sea, cómo elegir
Vladi, perdón. Dímelo. Mira lo linda que esa niña se la dejó mamá, fue. Es a su madre. Entonces, hay un elemento ahí. Espérate, déjame interrumpirte. Sí. Explícalo bien. Yo publico una cosa en Facebook en un texto de Pedro Antonio Valdés y una persona dijo como, ¿y eso tú hablando como una mujer? ¿O qué es eso de loco? Como en una manera que se pudo haber tomado. Y en vez de yo discutir con esta persona o empezar a defenderme de que yo no soy maricón, yo le dije, no, te voy a contestar, yo te voy a contestar más adelante. Y hice una cosa en el periódico explicando, yo tengo un personaje que es una mujer, tengo que practicar esa buena narrativa porque soy un hombre, empiezo a escribir como una mujer donde pueda. Claro. Y a mí, pero ¿y qué me importa que la gente crea que yo soy gay si no soy gay? Porque eso no es mi problema, yo puedo controlar eso. Ahora, mi laboratorio narrativo me resulta muy... ¿Y qué tú crees que me quiere decir eso ahí? Me quiere decir eso que él me cree, entonces. Claro. Claro, Rey. Entonces, es lo que estamos trabajando en el taller, es lo que tenemos este año diciendo. O sea, si usted va a escribir sobre una prostituta, si usted va a escribir como una mujer, si usted va a escribir desde un personaje, usted tiene que, de una forma u otra, encarnar ese papel de esa voz. ¿Para qué? Para que su historia sea particular. O sea, para que mira, y no tiene que ser, tú no tienes que irte a prostituir, o sea, hello, pero tú puedes buscar historia de prostituta y aparece que encontraron una revista sobre Herminia y decía que a Herminia le gustaba mucho usar polvo maja. No sé. Bueno, pues en tu personaje que ponle una cosita, usa tal marca de rímel y entonces ya con eso te va buscando una cosita de tu propio personaje y cuando los hombres le pagaban y que decía tal cosa, es buscar un rasgo porque no tiene que ser una mímesis, o sea, mímesis no quiere decir que es lo mismo, es una imitación de la realidad, una reflexión. Entonces, claro. Ahora te digo yo, con la experiencia que tiene Luisa Navarro de historia, ya estuviera yo escribiendo novelas ahí. ¿Verdad que sí? Ese era el filtro en la UAS. Quien quería poder... Navarro, espérese, tranquilo. Mira, Rey, fuera de relajo, y perdóneme, hermano Vladi. Sí. Lleva a la niña a comer chisme, que tú le prometiste de que uno chisme, una cosa. No, me tengo que ir ya, porque lo que pasa es que los viernes aquí hacemos Movie Night y nosotros vemos Star Wars y ya ella está aquí esperando, ¿no? Pues muchísimas, Rey, pídele disculpas a todos, a todas, y muchísimas gracias, abrazos. Estamos en contacto para que setiemos la fecha del mes que viene. Perfecto. A finales de octubre nos vemos. ¿Está bien? Bye. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por estar activo. Adiós. Sí, y sacamos entonces. Gracias. Vamos a hablar. Bye. Bye. Yes. Muy bien. Bye. Gracias.